En el video del día de hoy, amigos, estaremos reaccionando a nada más y nada menos un nuevo VHS de Poppy Playtime capítulo 3, que es una verdadera locura, que tiene que ver con los niños del Playker, por supuesto con las animaciones que hacía la gente de Playtime Co dentro de la historia. Tenemos aquí nuestra camisa del bueno de Catnap, que es el nombre oficial del nuevo personaje, y pues muchas otras cosas más. Así que, amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Gang, como ustedes ya lo saben, y gente, comencemos con el análisis completo al VHS completo de este capítulo número 3. Así que, amigos, sin antes recordarles que no olviden suscribirse, dejarle like y pues ponerme en los comentarios qué piensan al respecto de este VHS. ¿Les gustó o no les gustó? Yo creo que está bastante perfecto y bastante increíble. Así que, amigos, comencemos. Pero antes de comenzar, amigos, quiero agradecerle a mi novia que me ayudó a traducir todo el VHS en inglés. Aún estoy trabajando para que lo pueda traducir tanto en portugués, español y otros idiomas. Lógicamente solo sería el texto, porque traducir el audio sería una locura. Así que, amigos, comencemos pues con esto. Vamos a reaccionar y ir punto por punto al momento de terminar. Así que, amigos, vamos a darle. Nuevo VHS del capítulo 3. No me imaginé que la canción fuese así, la verdad. Totalmente diferente a como me imaginé que iba a ser. Increíble, loco. Es que parece una serie real, joder. Una serie que estuvo ahí perdida en el tiempo. La casita del perro. El viento da mucho miedo. Hey, esa parte sí se tradujeron bien, what? Ahí está mal. Okay. Les digo, mi novia me ayudó a traducir todo en inglés, pero en español hay algunas cosillas que detecta mal el de Google y lo tengo que poner manual. Ven sus caras, bro. El Catnap. Ahí, Catnap. Catnap! ¿Por qué dice nada? Ahí le está viendo que los ayuda a dormir porque pues, no pueden dormir. ¡Men, el gas de amapola! ¡Canon! Sí los hace dormir, como les dije en el segundo teaser trailer. Se volvieron locos, pa. Y aquí acaba la pequeña animación de este, pues, nuevo... Se puede decir que VHS. Y aquí hay algunos nombres de algunos otros personajes, pero después iremos viendo poco a poco un poquito de todo eso. Podemos ver, amigos, pues varias cosas interesantes, pero vamos directamente al inicio. Para empezar, lógicamente ya podemos confirmar que el VHS está al 100%. Todo esto ya lo analizamos en un video anterior, justamente donde comentábamos que pues vemos a todos los personajes, que hay algunas cosas curiosas y justamente pues que estos son tal cual todos y cada uno de los nuevos personajes que vamos a ver en el capítulo 3, que ya están más que confirmados. Ahora, lo más interesante de todo esto es que en el lore del juego estuvimos viendo algunos mensajes que también se los había comentado en el video anterior, donde estaban enterrados todas estas cosas. Parece que la gente de Playtime Co se intentó deshacer totalmente de todo lo que ocurrió en el Playker y sobre todo con estos nuevos personajes. Así que es bastante interesante que los veamos nuevamente y sobre todo de que sean animaciones, tal cual es como si fuese una miniserie de estos nuevos personajes, cosa que veo bastante increíble porque si ustedes se han dado cuenta parecen los ositos cariñositos todos y cada uno de ellos con esta cosa que tienen como en el pecho y pues esas habilidades que tienen individualmente. Por ejemplo, yo creo que se puede dejar como muy claro de que ella es muy creativa, que sabe dibujar, y este men, al ser tan inteligente, podemos ver ahora que había unas ecuaciones matemáticas, o sea, es tan listo que puede resolver ese tipo de cosas. El gato pues puede hacer esto de dormir y el perro pues como que tiene su fuerza y esas habilidades que tiene todo buen canino, ¿no? Además de que se hace curiosamente de día. Entonces parece que estos nuevos animales que tenemos en Playtime Co pues van a tener esas habilidades únicas y se ven bastante espectaculares. Seguido de esto, de que están pasando en este capítulo como mucho miedo, mucho misterio, mucha intriga, podemos ver que llega nada más y nada menos que el protagonista de este nuevo capítulo, conocido como el bueno de Catnap. Al parecer Wheezy, o no sé qué persona, empezó a mencionar mucho sobre el nombre del, digamos que personaje, pues ahora resulta que su nombre realmente es Catnap.
el gatillo este del sueño. Y por supuesto también mencionar a Ginichi, que fue de las primeras personas que comenzó a mencionar que posiblemente podría ser un gato. Así que muy bien acertado por el pana Ginichi, que era un gato, y también por el pana Wisi, que decía que se llamaba Catnap. ¿De dónde sacaron el nombre? No tengo ni la menor idea, pero vaya locura de dato de que se llame así. Y vean esta escena toda tétrica, toda misteriosa y de bastante terror, todos sonriendo de una manera extraña al ver al nuevo personaje. Sin duda alguna es de las cosas más raras que he visto. Y aquí, bueno, estos menes le empiezan a preguntar o a decir más que nada a Catnap que los ayuda a dormir y que se quieren dormir. Y aquí de una manera muy rara también, como que es como si fuese un render 3D extraño, comienza a salir el gas de amapola que yo les había teorizado en el segundo teaser trailer del capítulo 2, que seguramente este gas de amapola iba a servir ya sea para controlar a los niños o para hacerlos dormir, ya que en varios de los dibujos veíamos eso justamente. Entonces era como una teoría bastante como casi obvia por todos los dibujos que habían ahí, sobre todo de los niños. Así que qué genial que por fin podamos ver esto. Además de que ocurre una cosa muy curiosa y muy interesante. Los niños se ponen, bueno, en este caso no son niños, los demás animales en las animaciones de Playtime Co se ponían extremadamente locos, se alteraban demasiado. O sea, ven las risas, no solamente se van a quedar dormidos, sino que se salen de su control, ¿saben? Empiezan a volverse locos, y de un momento a otro se queda todo en silencio. Catnap los dejó completamente dormidos. Aquí yo tengo una teoría bastante interesante con respecto a que Catnap seguramente no es que los controle, sino que busca la manera de ser, por así decirlo, como que generarles una ansiedad en ese momento. Por ejemplo, que está lloviendo, está todo esto, y si ellos quieren estar tranquilos, pues lo necesitan a él, generarles una dependencia hacia él mismo. Entonces me parece una escena bastante tétrica y bastante loca esta, pues se puede decir que nueva... No sé cómo mencionarlo realmente, o sea, es una locura totalmente. Y lo más importante de todo esto, lógicamente, es que no es como una animación, por así decirlo, que te intenten como meter para que puedas comprender el lore del juego, sino más bien que es una animación creada por la gente de Playtime Co. Y aquí podemos ver que se encuentran, digamos que en las animaciones de la televisión del universo de Poppy Playtime. Y aquí nos menciona también que fue producida por Playtime Pictures. Esto quiere decir, amigos, que no solamente Playtime Co se encontraba con su super fábrica épica, con Poppy, con Huggy, con Kissimisi, con Mommy Longlegs, con Boxy Boo y todos estos personajes que ya conocemos, sino también que se encontraban en el medio de la televisión. Vaya jodida locura lo que creó Elliot Ludwig con todo el universo de Poppy Playtime. Y por supuesto aquí podemos encontrar a algunas otras personas que de momento no quiero tocar tanto el tema de quiénes son, porque hay algunos nombres bastante interesantes, pero lo más relevante de todo esto vendría siendo que existen otros nombres como el de Dog Day, que vendría siendo el perro, el de Piggy Piggy, que vendría siendo el cerdo, entre otros más que iremos abordando más adelante en otros capítulos. Así que amigos, esto sería todo por el video del día de hoy. No sé qué piensan al respecto, ¿les gustó este VHS? Yo creo que si lo ves en solitario en la noche para ver qué rayos ha pasado con Poppy Playtime, si quizás no te da un susto así, wow, pero sí te deja así de, oh, qué rayos acabo de pasar, porque hay un montón de animales que se quedaron todos tiesos al momento de que se encontraron a Catnap. Así que amigos, no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que no lo están. Muchísimas gracias por ver. Yo me despido con el gusto de siempre. Y pues nada, se cuidan, se bañan, chao. Tremenda locura de VHS, definitivamente Poppy Playtime se volvió cine de golpe.